Hola, espero que estén muy bien. A todas las personas que trabajan en el técnico de administración de empresas y que están en el proceso de selección para la persona que va a realizar la plataforma de gestión. Me presento, mi nombre es André Figueroa Calderón. Me gustaría arrancar con una pequeña exposición acerca de mi perfil profesional. Bueno, inicialmente, como ya se los he comentado, mi nombre es André Gustavo Figueroa Calderón y cómo nos pudimos conocer, ¿verdad? Pues en la primera entrevista. Inicialmente me gustaría exponerles a ustedes como quién soy y por qué encajo perfectamente en el puesto. Bueno, primero, como pueden ver a la derecha tengo las competencias técnicas y mi manera de trabajar. Tengo bastante experiencia en otras asistencias en el tecnológico, en trabajos en grupos, ya sean trabajos individuales, en investigaciones también. Y tengo algunas competencias que son y encajan perfectamente con el desarrollo de la plataforma. Tengo habilidades en desarrollo web full stack, que es el manejo tanto del frontend database y del backend para realizar una plataforma. Esto lo puedo demostrar con proyectos personales que le he realizado a diferentes pymes. Tengo bastante experiencia en bases de datos y como extras tengo una que otra certificación en inteligencia artificial y también soy asistente activo del Hackatorio, un grupo de ciberseguridad tecnológico, mayormente de estudiantes de ingeniería en computación. ¿Cuál es el objetivo del proyecto? Decidí realizar el objetivo mediante la metodología SMART. Eh, lo principal que me gustaría mencionar en esta parte es que tengamos en cuenta que el proyecto es un proyecto escalable. Es decir, como ustedes lo mencionaron, es un proyecto que inicialmente va a ir en fases, sin embargo, con el tiempo puede llegar a obtener más módulos y va a poder ser escalable según sus necesidades. Entonces, el objetivo simplemente va a ser desarrollar una plataforma web que nos permita gestionar el 100% de los procesos del técnico, centralizando la información, que es de las cosas más importantes, automatizando procesos y proporcionando una solución segura. Y para mí la palabra más importante es escalable, ya que el proyecto no solamente va a ser esta primera fase, sino que se puede llegar a adaptar a todas las necesidades que ustedes vayan necesitando. ¿Cuál es el alcance del proyecto? Vamos a ir entrando un poco más específicos a qué es lo que yo, eh, en este caso como administrador del proyecto y programador, voy a ofrecerles. Inicialmente el alcance durante la primera fase va a incluir lo que es autenticación de usuarios y control de roles, ¿verdad? Haciendo una lista precisa de privilegios entre roles, es decir, quién tiene permiso de hacer realizar tal acción, qué persona no puede tener esas acciones y hacer un plan perfecto de control de roles. Vamos a hacer una gestión de profesores, ya lo vimos, lo que es registro, historial y la disponibilidad que tienen los profesores para dar ciertos cursos, como lo acordamos. Va a haber también gestión de cursos y plan de estudios, donde vamos a hacer divisiones entre bloques, modalidades y requisitos, ¿cierto? Y aquí también es importante la gestión de generaciones. Como ustedes lo mencionaron, no solamente es tenemos un plan de estudios y brindamos tales cursos, no, es darle seguimiento a generaciones. Es decir, generación uno, generación 2, como ustedes lo mencionaron, de que podemos llegar a tener hasta 5 generaciones durante el año. Gestión de horarios, ¿verdad? Esa es la parte que va a estar totalmente vinculada con los profesores. Es decir, cómo podemos llegar a asignarle a un profesor un curso específico en un horario determinado y con toda la información que eso lo respalda, ¿verdad? Eh, bueno, yo ofrezco en este caso, como ustedes lo mencionaron, me parece que es la mejor manera, de una manera visual, en manera de calendario. Igual esas cosas podemos hablarlas entre requerimientos que ustedes necesiten. Proceso completo de selección, aprobación y después la confirmación de las asignaciones. Esto va a ser un proceso en el que ustedes van a seleccionar a tal profesor para que imparta tales cursos. El profesor va a aprobar y va a ofrecer su disponibilidad. Ustedes lo van a aprobar nuevamente y le van a decir, ok, estos son los cursos que usted va a dar. Y finalmente el profesor va a hacer la confirmación de las asignaciones para evitar el problema que nos comentaba el profesor Marco de que tal vez un profesor se equivocó con su disponibilidad o a las semanas ya no podía, entonces para poder confirmarlo. Tenemos un calendario académico, un historial docente centralizado. Ya esto lo voy a hablar un poco más adelante. Tengo unas ideas bastante creativas para esta parte del historial. La evaluación docente igual, va muy aferrada al historial. Reportes básicos y panel administrativo, donde tenemos indicadores claves, ¿verdad? Notificaciones automáticas por correo. Eso es algo que se puede realizar de una manera bastante sencilla o así ya lo he realizado en proyectos anteriores.
Exportación de datos en CSV y en Excel, ¿verdad? Ustedes lo necesitaban. Eso es un tema también que podríamos hablar y podríamos debatir, ya que conozco y tengo varias técnicas en desarrollo de software de cómo podemos mantener el Excel, o si ustedes desean mantener la base de datos como la única fuente de verdad, también se puede realizar. Modelado del sistema alrededor de la entidad, bimestre como eje central, ¿verdad? Más adelante les voy a retomar esa parte del Excel, porque existen múltiples maneras de automatizar Excel, no solo con macros, sino conectadas con sistemas, donde cada registro puede perfectamente realizar hojas de cálculo. Ok, por este lado tenemos los principales requerimientos del proyecto y mi idea es que, bueno, ahorita lo voy a explicar, pero en la fase uno voy a desarrollar un proceso de licitación de requerimientos donde voy a tomar los requerimientos más importantes del proyecto antes de empezar a desarrollar para no tener para no tener que retroceder, ¿verdad? Muchas veces en procesos. Igual cabe recalcar que la idea de tomar este proyecto es también perfeccionar mis habilidades utilizando metodologías ágiles. Mi idea es utilizar metodología Scrum, donde voy a estar a elaborar entregables por sprints, donde cada, por ejemplo, puede ser cada 15 días, eh, represente o presente un avance, ¿verdad? De cómo va el proyecto, para que el profesor, tanto Marco como Tiffany, que estén tranquilos de que el proyecto va por buen camino. Entonces, eso lo podemos, digamos, lo podemos negociar. Si cada semana, cada 15 días, cada 22 días a ustedes les gustaría ver un avance, yo podría generar eh, una pequeña grabación explicándoles tales cosas, explicando tal cosa, algo breve, donde ustedes puedan ver el avance real del proyecto. Entonces, todas esas son las ideas de cómo voy a elaborar los requerimientos, ¿verdad? Que ustedes me planteen. Bueno, la gestión de usuarios es el número uno, ver todos los requerimientos de qué necesita el usuario, la gestión de los profesores, gestión académica, la gestión de horarios, gestión de asignaciones, de evaluación, el panel administrativo y cómo vamos a manejar las notificaciones. Y esos son módulos que no trabajan de manera aislada, como lo comento ahí. La idea es que esto todo es un todo y se va a ir desarrollando en conjunto. Pero no voy a ser tan repetitivo, yo creo que ya lo he explicado un poco más en la parte del alcance. Ok, esta quizás sea una parte un poco más técnica de lo que es el proyecto como tal, y es la arquitectura de la solución. Es como cómo propongo que podría llegar a ser la arquitectura para esta solución. Y yo, bueno, junto con inteligencia artificial, en este caso Notebook LM, utilicé mis ideas para poder generar como por decirlo así, un gráfico o un roadmap de cómo abordaría la arquitectura. Inicialmente tenemos la gestión de usuarios, voy a desarrollar después el frontend. El frontend es como la manera visual, lo que puede ver el usuario. Después voy a hacer el backend, que es prácticamente cómo puedo yo unir el frontend con una base de datos, es decir, hacer algo ya más funcional. Y además, bueno, son como conexiones en requests y answers que van desarrollándose. Eh, la base de datos, ¿verdad? Que es el proceso de abstracción, de poder generar, saber cuáles son las tablas correctas, cuáles van a ser las maneras de organizar la información de manera correcta. Después voy a recurrir con las automatizaciones, en dado caso que queramos automatizar una hoja de cálculo, que queramos automatizar correos, todos esos procesos serían después de haber elaborado ya estos tres pasos. ¿Ok? Y por acá tengo también lo que es el modelo de la información. El modelo de la información es como yo quiero hacer este proceso de abstracción y guardar la información como tal. Por bimestre vamos a acumular la información de los cursos, los horarios. eh, el eje central va a ser el bimestre, sin embargo van a haber gestiones aisladas como los profesores. Los profesores van a estar siempre, ¿verdad? Entonces tenemos toda la información de los profesores, tenemos su disponibilidad en este bimestre, tenemos un historial de disponibilidades y un historial del profesor como tal, tenemos las evaluaciones, podemos llegar a obtener promedios, ¿verdad? Según el historial del profe y su evaluación. Tenemos asignaciones, requisitos, pero eso simplemente como un modelo de información ahorita, ¿verdad? Pre el proyecto, pero más adelante podrían llegar a surgir cambios. Un poquito más de herramientas tecnológicas. Brevemente lo que voy a utilizar o lo que podría llegar a utilizar son herramientas de frontend como React, Tailwind CSS, eh, pero no voy a caer en detalles, nada más voy a mencionarlas de manera breve.
Backend podría llegar a utilizar Node.js, Express, Next.js. Para bases de datos, PostgreSQL, eso va a depender. Puede llegar a utilizar también sistemas como MySQL, demás. Para el hosting, creo que esto sí es importante. Lo debatimos en la primera reunión y podría llegar a tener una reunión quizás o por ir a preguntar, ¿verdad? Si tenemos servidores de parte de Fundatec, si el TEC podría servir como servidor para ver dónde vamos a alojar nuestro sistema, digamos, la manera de la infraestructura. En dado caso, podríamos alojarlo en una nube. Ya tendríamos que hablar un poco más de costos, ¿verdad? De cuál sería el costo de alojarlo en una nube. AWS, Azure, Google Cloud. Tenemos las notificaciones y automatización. Yo voy a utilizar AppScript, ya sé si lo queremos hacer elaborar en el mundo Google o voy a utilizar su equivalente en Outlook. Eh, Esto ya tengo bastante experiencia trabajando con automatizaciones de correos, automatizaciones de demás, entonces todo bien por ese lado. En inteligencia artificial, por el momento voy a dejar el espacio reservado para un futuro integrar modelos de análisis de texto y sentimiento. Y eso sí es importante, el control de versiones. Todos los presentes del proyecto vamos a tener un acceso a un repositorio donde podremos ver el proceso del proyecto en tiempo real. ¿Ok? Ya para terminar, nada más es como un extra que yo le puedo dar al proyecto. ¿Ok? Inicialmente, bueno, bajo mi experiencia en ciberseguridad, puedo brindarle al proyecto pues una seguridad en el logueo, en la cuestión de control de roles y usuarios, porque eso es muy importante, y bastante seguridad. Hay un término que se llama hash, ¿verdad? Que es que todo vaya codificado para evitar, no sé, tal vez contraseñas o correos en manos que no queremos. Inteligencia artificial y exportación de datos. Bueno, esta parte sí es importante. ¿Cómo podemos llegar a obtener servicios de la inteligencia artificial a futuro, verdad? Donde ya creo que lo he explicado, análisis de evaluaciones a docentes, reportes inteligentes y un asistente administrativo. Y en la exportación de datos sería exportación en CSV. Y la exportación a Excel también. Podemos realizar de que la base de datos genere un Excel inmediatamente. De la tabla que ustedes quieran. Que solo profesores, solo profesores. ¿Qué cursos que están dando en este momento? Solo eso. Por último, el presupuesto, que es algo bastante importante. Nada más voy a correr mi cámara un poco para que lo podamos ver mejor. Realmente tenemos que explorar bastantes cosas, bastantes costos. Creo que por el momento son inciertos. Lo que respecta al dominio, tenemos que identificar si el TEC lo puede cubrir. En dado caso sería gratuito. En dado caso que no, habría que comprar uno. Probablemente el TEC o Fundatec nos brinde un espacio. Entonces, por ese lado, no habría un costo alguno. En respecto al servidor o al hosting, de la misma manera. Habría que ver si podemos tener, si el TEC lo puede cubrir o Fundatec lo puede cubrir. Y si no, habría que utilizar una implementación en la nube. Esto puede llegar a generar un costo. No es alto, es bastante bajo realmente para lo que es el proyecto. No, hasta el momento, digamos, no genera una gran acumulación de datos masivos. Entonces, bajo mi experiencia, creo que no sería un costo tan elevado. Habría que ver, digamos, a futuro, pensando a futuro también, eso es algo muy importante. Bases de datos gestionada, bueno, habría que ver también si el CAG lo puede cubrir y si no, habría que implementarlo en la nube. Entonces, hay servicios hosting, que es como donde nosotros tenemos el servidor, podríamos alojar bases de datos ahí, entonces serían como un costo compartido realmente. Por ejemplo, Supabase es uno de los ejemplos que son hosting compartidos entre bases de datos y servidores. Para el backups, eso es totalmente nuevo para mí. Sin embargo, he estado en esos días que he tenido tiempo investigando bastante y sí tenemos que darle una gran prioridad a lo que es el backup, más que todo para respaldo de bases de datos. Entonces, esto puede llegar a costar $15 por mes aproximadamente. Pero esos gastos solo serían cuando están en producción, ¿verdad? No durante el proceso. Esos $15 por mes serían después. Sin embargo, en el proyecto podemos ver otras alternativas, ¿verdad? Correos transaccionales por el SendGrid. Esto realmente se puede elaborar gratis. Podemos hacer un plan de acción para utilizar cuentas en auto comunes y utilizar el lenguaje de programación que utiliza Microsoft o que utiliza Google, que es AppScript, en el caso de Google, para generar esas cuestiones automáticas. Realmente no lo permiten y son herramientas gratuitas. Power BI Pro, bueno, esto va a depender de que si tenemos licencia o no, pero como les digo, esto es del Scope Rip, puede llegar a estar cubierto por el TEC, pero por el momento Power BI creo que no va a ser algo exclusivo del presupuesto. Horas de desarrollo por semana, y aquí es lo que el profesor nos indicaba, cuántas horas creemos que nosotros necesitamos para desarrollar el proyecto. En mi caso personal, considero que serían 20 horas semanales. Pueden ser que haya semanas que tenga que dedicarle más tiempo, probablemente, en dado caso, no sé si habría una opción como decirle al profesor, esta semana le dediqué más tiempo al proyecto de lo necesario, 25 horas tal vez, no más de 25, no creo, pero 20 horas sería como lo ideal. Bueno, y por último, muchísimas gracias por estas oportunidades, por estos proyectos que ustedes brindan, ¿verdad? Y las oportunidades que le dan a los estudiantes, porque realmente muchas veces estamos deseando obtener esas oportunidades para ver de qué estamos hechos. Muchas gracias.